El ganadero juró no amar jamás, hasta que una viuda apache y su bebé tocaron su puerta. Don Mateo vivía solo en su rancho desde hacía más de 20 años. Su casa, hecha de adobe y madera, estaba rodeada por campos interminables de pasto seco, donde el viento movía las hojas de los árboles como si contaran secretos que solo él podía escuchar. Cada mañana, antes de que el sol iluminara por completo el paisaje, él ya estaba levantado, revisando su ganado, asegurándose de que los animales estuvieran bien alimentados y que las cercas no tuvieran huecos. A pesar de su rutina tranquila, su vida había sido todo menos sencilla. Don Mateo había amado alguna vez, pero un gran dolor le enseñó que confiar en alguien podía dejar cicatrices profundas. Desde aquel día, había decidido cerrar su corazón. No era un hombre rudo sin emociones, todo lo contrario. Sus manos, ásperas por el trabajo constante en el rancho, podían acariciar con ternura a los animales, y su mirada, aunque seria, estaba llena de historias. Pero los años de desilusión y traición lo habían convertido en alguien que prefería la soledad a la compañía. La gente del pueblo hablaba de él con respeto y cierto temor. Algunos decían que don Mateo era orgulloso y testarudo, otros comentaban que era justo y honorable. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente llevaba dentro, un corazón que aún podía sentir, aunque escondido tras capas de orgullo y desconfianza. Su rutina diaria era sencilla pero exigente. Por las mañanas, después de revisar el ganado, preparaba su desayuno, generalmente huevos y pan casero, que él mismo hacía. Mientras comía, miraba el horizonte y recordaba los días en que el rancho estaba lleno de risas y voces. Entonces, un silencio pesado lo envolvía, un silencio que solo podía romper el ruido del viento y los animales. Era un silencio que se había vuelto amigo y enemigo a la vez, amigo porque le daba paz, enemigo porque le recordaba todo lo que había perdido. A pesar de su decisión de no volver a amar, no podía evitar observar los pueblos cercanos con cierta nostalgia. Recordaba las historias de su madre y su abuela sobre la importancia de la familia, de los abrazos sinceros y de los momentos compartidos. Aquellos recuerdos eran dulces y dolorosos al mismo tiempo. Cada vez que veía a algún niño correr por la plaza, algo en su pecho se movía, un sentimiento que él se negaba a nombrar. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante, cuidando su rancho y viviendo una vida tranquila, sin depender de nadie más. Los días pasaban y la soledad se convirtió en su rutina más confiable. Las noches eran largas y silenciosas, y él solía sentarse frente a la chimenea con un vaso de agua o de algún licor que guardaba para ocasiones especiales. A veces, contaba las estrellas y recordaba historias antiguas que su abuelo le contaba sobre la vida en el campo, sobre la fuerza de la naturaleza y la resiliencia del ser humano. Cada historia era un recordatorio de que la vida continuaba, sin importar las pérdidas ni los desengaños. Don Mateo también tenía un pequeño cuaderno donde anotaba detalles sobre su ganado, fechas de vacunación, nacimientos, enfermedades o cualquier cambio que notara en los animales. Era un hombre meticuloso, responsable y detallista, alguien que comprendía la importancia de la disciplina y del trabajo constante. Su relación con el ganado no era solo de trabajo, sino de afecto. Cada vaca, cada caballo, cada ternero tenía un nombre y una historia. Ellos eran sus compañeros en la soledad, sus confidentes silenciosos. A pesar de esta vida ordenada, había días en que don Mateo sentía un vacío profundo. Un vacío que ni el trabajo ni el cuidado del ganado podían llenar. Caminaba largas horas por los campos, escuchando el viento y observando cómo el sol caía lentamente detrás de las montañas. En esos momentos, se preguntaba cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera confiado nuevamente en alguien, si hubiera permitido que el amor regresara a su vida. Pero siempre terminaba con la misma respuesta: no podía arriesgarse a volver a sufrir. En el pueblo cercano, la gente conocía la historia de don Mateo, aunque solo una parte. Sabían que había amado y que algo lo había herido profundamente, pero nadie sabía los detalles exactos. Algunos intentaban acercarse, ofrecer amistad o compañía,
pero él siempre mantenía su distancia, amable pero firme. Sus palabras eran cortas, sus gestos medidos, y su mirada, aunque cálida en ocasiones, transmitía un mensaje claro: no me involucres en tu vida, yo ya tengo la mía. El rancho de don Mateo también tenía recuerdos de días felices. Había un pequeño jardín donde su madre solía cultivar flores, un pozo antiguo donde él y su hermana jugaban de niños, y una cocina que todavía olía a pan recién hecho en ciertas mañanas. Cada rincón estaba impregnado de memorias, algunas alegres, otras tristes. Pero él las valoraba todas porque eran parte de su historia, de la persona que era y de la fortaleza que había construido con los años. A pesar de la rutina y la soledad, don Mateo no estaba completamente desconectado del mundo. Había días en que bajaba al pueblo para comprar provisiones, vender productos del rancho o simplemente observar la vida que seguía afuera. Le gustaba ver a las familias juntas, los niños jugando y los adultos compartiendo historias. Aunque no participaba directamente, sentía una conexión silenciosa con la humanidad que lo rodeaba. Era un recordatorio de que, aunque él eligiera la soledad, la vida continuaba, y había belleza incluso en las cosas más simples. Los animales del rancho también le brindaban compañía. Su caballo favorito, un corcel negro llamado Trueno, lo seguía a todas partes, escuchando sus pensamientos y compartiendo silencios. Las vacas parecían reconocer su presencia, y los perros que tenía lo seguían por el campo, esperando órdenes y ofreciendo afecto incondicional. En cierta forma, su relación con ellos llenaba parcialmente ese vacío que sentía en su corazón. No era lo mismo que el amor humano, pero era un vínculo que le daba sentido a sus días. Don Mateo sabía que su vida podía parecer monótona o solitaria a los ojos de otros, pero él encontraba satisfacción en su rutina. Cada tarea completada, cada animal cuidado y cada día que pasaba era un pequeño triunfo. Sin embargo, el corazón, aunque cerrado, no podía ignorar completamente la posibilidad de cambio. A veces, cuando escuchaba el viento entre los árboles o el canto de algún ave, sentía una chispa de algo que no podía nombrar, un recordatorio de que la vida siempre podía sorprenderlo. Era en esos momentos, frente a la inmensidad del campo y la soledad de su hogar, que don Mateo sentía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que la vida aún tenía lecciones por enseñarle. Mientras observaba el horizonte y respiraba el aire fresco de la mañana, no podía imaginar que, en unos días, una visita inesperada traería consigo un cambio que ni él mismo habría podido prever. Una visita que tocaría no solo su puerta, sino también los recovecos más profundos de su corazón, recordándole que el amor, aunque tarde, puede llegar cuando menos se espera. Y así, mientras la rutina seguía y el rancho permanecía en calma, don Mateo continuaba su vida, firme en su decisión de no amar de nuevo, sin sospechar que el destino estaba a punto de poner en su camino algo que desafiaría todo lo que había aprendido, la llegada de alguien que necesitaba refugio, cuidado y, sobre todo, un corazón dispuesto a abrirse una vez más. Una tarde, mientras don Mateo revisaba las cercas del rancho y observaba cómo el cielo se oscurecía con nubes grises que prometían lluvia, escuchó un golpe seco en la puerta de madera de su casa. Era un sonido extraño, casi desesperado, que contrastaba con la tranquilidad habitual del lugar. Su corazón, acostumbrado al silencio, dio un pequeño salto, y por un instante, pensó en no abrir. Pero algo en aquel golpe le recordó que no siempre se puede vivir solo con rutina, a veces, la vida llama sin aviso. Al abrir la puerta, don Mateo se encontró con una mujer de piel morena y rasgos fuertes, que sostenía con delicadeza a un bebé entre sus brazos. Su ropa estaba algo desgastada y húmeda por la lluvia que comenzaba a caer, pero sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y cansancio profundo. La mujer, Mariana, apenas respiró antes de hablar: por favor, necesitamos refugio, solo por esta noche. Su voz era firme, pero suave, y contenía un dejo de vulnerabilidad que don Mateo no había escuchado en años. Él la miró detenidamente, evaluando la situación con cautela. Nunca había recibido visitantes inesperados, su rancho era su reino,
y siempre había mantenido su espacio personal intacto. Sin embargo, al ver al bebé, un niño pequeño con ojos curiosos que lo miraban desde los brazos de Mariana, algo dentro de él se removió. La compasión, esa emoción que hacía tiempo había decidido enterrar, surgió sin previo aviso. Con un gesto calmado, dijo, «Está bien. Pasen». La mujer y el niño entraron con cuidado, agradeciendo en silencio. Mariana parecía cansada, pero mantenía la cabeza erguida, mostrando una dignidad que don Mateo admiró de inmediato. Mientras cerraba la puerta, él percibió el aroma del humo húmedo y la tierra mojada, mezclado con la fragancia de la ropa de la mujer y del bebé. Un olor simple, pero que traía consigo la sensación de humanidad y vida real. Don Mateo los guió hacia la cocina. Allí, encendió la chimenea, y el calor comenzó a llenar el espacio. Mariana colocó al bebé en una pequeña manta sobre la mesa, y él notó cómo el niño estiraba sus manos y miraba a su alrededor con curiosidad. Don Mateo se sentó en silencio, observando cada movimiento, sintiendo que aquel encuentro inesperado alteraba la monotonía de su vida de manera profunda. Nunca había cuidado a un niño tan pequeño, y la idea le provocaba una mezcla de miedo y responsabilidad que no podía ignorar. La conversación inicial fue breve. Mariana explicó que había perdido a su esposo recientemente y que no tenía otro lugar a donde ir. No contó todos los detalles, solo lo suficiente para que don Mateo comprendiera la gravedad de su situación. Él, por su parte, no hizo muchas preguntas, sabía que algunas heridas no se debían abrir de inmediato. En cambio, ofreció lo que podía, comida, un lugar seco y seguro, y silencio, que a veces era más valioso que cualquier palabra. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Mariana y don Mateo comenzaron a organizar la estancia temporal. El rancho no estaba preparado para visitantes humanos, pero él improvisó, un colchón en el suelo, mantas adicionales, y un pequeño rincón cálido donde el bebé pudiera dormir sin peligro. Mariana lo observaba con cierta incredulidad, notando que, a pesar de la rudeza de don Mateo, había un cuidado genuino en cada gesto. Ella no estaba acostumbrada a encontrar bondad sin condiciones, y eso la hizo sentir, por primera vez en semanas, un pequeño alivio. Los primeros días fueron desafiantes. Don Mateo se enfrentó a tareas que nunca había imaginado, cambiar pañales, preparar leche tibia, arrullar al niño cuando lloraba en medio de la noche. Cada momento era un aprendizaje, lleno de tropiezos y risas nerviosas. Mariana lo guiaba con paciencia, enseñándole con palabras suaves cómo manejar al bebé, cómo interpretar sus llantos y cómo crear un ambiente seguro. Aunque al principio parecía torpe, don Mateo poco a poco se fue adaptando, descubriendo una satisfacción inesperada en esos pequeños cuidados. El bebé, al que Mariana llamaba Joaquín, parecía reconocer el corazón honesto de don Mateo. Sus ojos se iluminaban cuando él se acercaba, y a veces, en medio de la noche, lo buscaba con los brazos extendidos. Esa conexión silenciosa sorprendió al ganadero, que no esperaba poder generar un vínculo tan rápido con alguien que no fuera su ganado. Cada sonrisa de Joaquín se convirtió en un recordatorio de que la vida aún podía ofrecer momentos de alegría, incluso en medio de la soledad más profunda. Mientras tanto, Mariana empezó a confiar en don Mateo de una manera sutil. Observaba cómo él cuidaba el rancho y cómo se preocupaba por la seguridad y el bienestar del niño. Sus conversaciones se volvieron más frecuentes, aunque siempre con cautela. Hablaban de cosas simples, el clima, el cuidado del ganado, la vida en el campo. Poco a poco, las palabras comenzaron a revelar historias más profundas, recuerdos y anhelos que ambos habían guardado durante años. Mariana compartía fragmentos de su vida apache, sus tradiciones y su amor por la familia. Don Mateo, a su manera, empezaba a abrirse, revelando historias de su juventud, de los errores que lo habían marcado y de las personas que había amado. No todo fue fácil. La presencia de Mariana y Joaquín también despertó inseguridades y miedos en don Mateo. Temía que su corazón, cerrado durante tanto tiempo, pudiera volver a sufrir.
Tenía miedo de encariñarse y perder otra vez algo que empezara a significar demasiado. Mariana, por su parte, también estaba alerta. Había perdido a su esposo y temía confiar en alguien que no conocía del todo. Ambos caminaban sobre una línea delicada, tratando de equilibrar la necesidad de afecto con el miedo a las heridas del pasado. A pesar de los miedos, la vida en el rancho comenzó a transformarse. La risa del bebé llenaba los espacios vacíos que durante años solo tenían el sonido del viento. Mariana, con su fuerza y determinación, trajo consigo una calidez que el rancho no conocía desde hacía mucho tiempo. Don Mateo, que antes solo veía trabajo y rutina, empezó a notar pequeños detalles, como el niño dormía acurrucado entre mantas, como Mariana cuidaba de cada cosa con mimo, como la luz del sol iluminaba sus rostros y hacía que todo pareciera más vivo. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Mariana y Joaquín dejó de ser temporal para sentirse esencial. Don Mateo se sorprendía pensando en ellos incluso cuando estaba solo, preocupándose por su bienestar y buscando maneras de hacer su estancia más cómoda. Había comenzado a sentir algo que hacía tiempo no experimentaba, una conexión profunda, silenciosa pero poderosa, que lo obligaba a reconsiderar sus decisiones pasadas sobre el amor y la soledad. En las noches, sentados frente al fuego, las historias se hicieron más íntimas. Mariana contaba sobre su esposo, sobre la vida apache, sobre cómo había aprendido a ser fuerte a pesar de la adversidad. Don Mateo escuchaba, compartiendo fragmentos de su vida que pocas personas conocían. En esos momentos, el silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de comprensión, de respeto y de la sensación de que ambos habían encontrado, aunque de manera inesperada, compañía verdadera. El rancho, antes silencioso y solitario, comenzó a sentirse como un hogar nuevamente. Cada rincón tenía ahora risas, pasos pequeños y palabras compartidas. Don Mateo descubrió que cuidar de Mariana y Joaquín no solo significaba responsabilidad, sino también alegría y esperanza. Por primera vez en años, su corazón comenzó a abrirse lentamente, no por obligación, sino por elección, y cada pequeño gesto de afecto se convirtió en un puente hacia algo más grande que él mismo. El vínculo que se estaba formando entre ellos era silencioso, sutil, pero poderoso. No había declaraciones de amor todavía, ni promesas, solo actos de cuidado, confianza y respeto mutuo. Cada día que pasaba, don Mateo sentía que su vida, tan ordenada y predecible, estaba cambiando de manera profunda. La llegada de Mariana y su bebé había despertado emociones que él creía olvidadas, y aunque no sabía cómo terminaría la historia, sentía que algo importante estaba comenzando. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, don Mateo observaba a Mariana mecer suavemente a Joaquín y sonreír ante sus pequeñas travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que había encontrado personas que necesitaban de él y que, a su vez, le ofrecían algo invaluable, compañía, confianza y la posibilidad de volver a sentir. Y aunque el camino hacia el amor y la confianza sería largo, la chispa había sido encendida, y nada podría apagarla fácilmente. Los días en el rancho cambiaron de manera significativa tras la llegada de Mariana y su bebé. Lo que antes era rutina y silencio, ahora estaba lleno de risas, llantos, pasos pequeños y conversaciones compartidas. Don Mateo, que había vivido años en una soledad meticulosa, comenzó a notar cómo cada acción, cada gesto y cada mirada cobraban un nuevo significado. Su vida ya no se trataba solo de alimentar ganado, reparar cercas y contar estrellas, ahora incluía pequeñas manos que buscaban atención, ojos que brillaban con curiosidad y una mujer que le enseñaba con paciencia la belleza de la confianza y el afecto. Al principio, la rutina era torpe. Don Mateo no sabía cómo cambiar pañales, preparar biberones o calmar los llantos repentinos de Joaquín. Cada acción parecía un desafío que requería concentración absoluta. Mariana, siempre paciente, lo guiaba con palabras suaves y demostraciones claras. No lo aprietes demasiado al cargarlo, le decía, o déjalo en la manta un momento si está inquieto, pero no lo ignores. Don Mateo escuchaba, asintiendo, y poco a poco aprendía a interpretar los gestos del bebé.
Pronto descubrió que un simple movimiento de la mano o una sonrisa podía calmar al pequeño más rápido que cualquier palabra. El cambio en la vida diaria también afectó al rancho. Mariana ayudaba en algunas tareas, aprendiendo a dar de comer al ganado o a limpiar los establos, mientras don Mateo la observaba con cierta admiración. Nunca había tenido compañía así, alguien que no solo necesitara ayuda, sino que también estuviera dispuesta a trabajar y aprender. La mujer traía consigo un ritmo diferente, más ligero, más cálido, y aunque al principio él se resistía a esa novedad, pronto comprendió que su presencia hacía que todo fuese más llevadero. Cada mañana comenzaba con el sonido de Joaquín riendo o balbuceando desde su pequeña manta. Don Mateo, que antes se despertaba solo con el canto de los gallos, ahora se levantaba al ritmo del niño, ajustando su rutina para asegurarse de que todo estuviera listo antes de que Mariana comenzara sus propias tareas. Preparaba leche, limpiaba cualquier desastre y, a veces, simplemente observaba cómo el pequeño exploraba el entorno con curiosidad. Ese contacto constante comenzó a suavizar su corazón, recordándole que la vida podía ser diferente y que el afecto, aunque inesperado, podía traer alegría genuina. Las tardes eran para compartir historias y enseñanzas. Mariana contaba historias de su vida apache, cuentos de su infancia, lecciones aprendidas de sus mayores y tradiciones que valoraba profundamente. Don Mateo escuchaba atentamente, aprendiendo no solo sobre la cultura de Mariana, sino también sobre la forma en que ella veía la vida, con respeto, fortaleza y esperanza incluso ante la adversidad. Él, a su vez, compartía fragmentos de su propia vida, sus recuerdos de juventud, la traición que lo había marcado y la razón por la cual decidió no amar nunca más. Cada relato abría un poco más su corazón, y aunque no lo admitiera en voz alta, Mariana se convertía en alguien importante para él. El vínculo con Joaquín creció rápidamente. El niño empezaba a reconocer a don Mateo y a buscarlo cuando lloraba, extendiendo sus brazos y emitiendo pequeños sonidos que parecían pedir consuelo. Don Mateo, aunque torpe al principio, aprendió a sostenerlo con firmeza pero ternura, meciéndolo suavemente hasta que cerraba los ojos. Esa relación silenciosa era poderosa, el amor surgía en la rutina, en las pequeñas acciones, en los cuidados diarios que antes él nunca imaginó realizar. Pero no todo era fácil. Los días traían desafíos inesperados. Un día, un ternero se escapó y don Mateo tuvo que perseguirlo bajo el sol ardiente mientras Mariana sostenía a Joaquín, preocupada por su seguridad. En otra ocasión, una tormenta rompió parte de la cerca y ambos tuvieron que trabajar juntos para reparar los daños, mojados y cansados, pero con un sentimiento creciente de cooperación y compañerismo. Cada obstáculo no solo fortalecía el rancho, sino también los lazos entre ellos. La adversidad, que antes don Mateo enfrentaba solo, ahora se transformaba en un esfuerzo compartido lleno de comprensión y apoyo mutuo. Con el tiempo, don Mateo comenzó a notar cambios en sí mismo que lo sorprendían. Su corazón, que había permanecido cerrado por años, empezaba a ablandarse. Empezó a preocuparse genuinamente por Mariana y Joaquín, no solo como responsabilidad, sino como afecto sincero. Se sorprendía pensando en ellos cuando estaba solo en el campo, planeando pequeñas mejoras para su comodidad, o preparando comida extra para asegurarse de que siempre tuvieran suficiente. Esa preocupación silenciosa se convirtió en un indicio claro de que su resistencia al amor estaba empezando a ceder. La relación entre Mariana y don Mateo también tenía momentos de ternura y humor. Joaquín a veces tiraba del sombrero de don Mateo, lo que provocaba risas inesperadas. Otras veces, la pequeña mano del niño atrapaba los dedos del ganadero mientras caminaba, como si exigiera atención y cariño. Mariana, observando estas interacciones, sonreía con una mezcla de alivio y gratitud. Veía cómo don Mateo, tan fuerte y firme, mostraba su lado más humano y vulnerable a través de esos gestos cotidianos. Cada día que pasaba, la confianza mutua crecía, y con ella, la posibilidad de un vínculo más profundo. Las noches también cambiaron. Antes, don Mateo se sentaba solo frente a la chimenea, observando el fuego y contando estrellas.
Ahora, Mariana y Joaquín se unían a él. Mariana contaba historias para tranquilizar al niño antes de dormir, y don Mateo escuchaba en silencio, disfrutando de la sensación de hogar y compañía que tanto tiempo había evitado. Esos momentos de calma y cercanía reforzaban la idea de que la vida podía ser compartida, y que abrirse a otros no era necesariamente sinónimo de dolor, sino también de alegría y esperanza. Además, la rutina diaria permitió que surgieran pequeños rituales familiares. Cada mañana, don Mateo preparaba el desayuno mientras Mariana vestía a Joaquín. Después, salían juntos a revisar el ganado, caminando por los campos, conversando y aprendiendo el uno del otro. Esos instantes simples, llenos de cotidianeidad, se convirtieron en la base de su conexión emocional. La vida en el rancho dejó de ser solo trabajo y soledad, ahora era comunidad, afecto y aprendizaje compartido. Sin embargo, ambos eran conscientes de que sus corazones aún guardaban miedos. Don Mateo temía volver a sufrir si se encariñaba demasiado, Mariana temía confiar completamente después de la pérdida de su esposo. Aún así, sus acciones mostraban algo que las palabras no podían negar: cuidado, protección y una creciente necesidad de estar cerca. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada significativa reforzaba la certeza de que estaban encontrando algo que había faltado durante mucho tiempo, una familia construida sobre la confianza y el afecto genuino. El crecimiento de este vínculo también se reflejaba en cómo ambos manejaban los desafíos del rancho. La cooperación se volvió natural: cuando uno necesitaba ayuda, el otro estaba allí. La paciencia y la comprensión reemplazaban la frustración, el respeto mutuo fortalecía la relación. Don Mateo, que antes solo confiaba en su propia fuerza, aprendió a depender de Mariana y a valorar su opinión y apoyo. Mariana, a su vez, encontraba seguridad en don Mateo y en la estabilidad que ofrecía su hogar, sintiendo que su hijo estaba creciendo en un entorno seguro y lleno de amor. Incluso en los momentos más simples, como preparar comida, recoger leña o limpiar la casa, la relación entre ellos se fortalecía. Mariana enseñaba a don Mateo recetas tradicionales, mientras él le mostraba cómo preparar el rancho para el invierno. Sus vidas, antes separadas y solitarias, comenzaban a entrelazarse de manera natural, sin forzarse, pero con una intensidad silenciosa y constante. Cada día traía nuevas lecciones: paciencia, tolerancia, cooperación y, sobre todo, el descubrimiento de que cuidar de otros podía ser tan gratificante como cualquier logro en el rancho. Con el paso del tiempo, don Mateo comenzó a anticipar los momentos juntos: la risa de Joaquín al descubrir algo nuevo, las conversaciones con Mariana, la calma de las noches frente al fuego. Su corazón, aunque todavía cauteloso, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un futuro compartido. La rutina diaria, que antes solo representaba trabajo, ahora era una serie de oportunidades para aprender, para conectar y para descubrir la profundidad del afecto humano. Por primera vez en muchos años, don Mateo se permitió sentir esperanza. La llegada de Mariana y su bebé había transformado no solo su hogar, sino también su manera de vivir. La monotonía y la soledad habían dado paso a la vida compartida, a la responsabilidad con ternura, a la alegría que surge de cuidar y ser cuidado. Cada día era un nuevo capítulo, lleno de aprendizajes, risas y desafíos, pero también de descubrimientos emocionales que lo acercaban lentamente a algo que había creído perdido: la capacidad de amar y confiar de nuevo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y la brisa de la tarde recorría el rancho, don Mateo observaba a Mariana mecer a Joaquín, sonriendo ante sus balbuceos y movimientos curiosos. Sentía que su mundo, antes rígido y solitario, se estaba transformando en algo más grande, más cálido y más lleno de vida. La rutina ya no era solo trabajo, ahora era cuidado, compañía y la construcción silenciosa de una familia que, aunque inesperada, comenzaba a sentirse real y sólida. Y así, entre días de trabajo, risas, aprendizajes y pequeños desafíos, la vida de don Mateo cambió para siempre. Lo que empezó como una visita inesperada se convirtió en el inicio de una relación que, aunque todavía silenciosa y cautelosa, prometía abrir su corazón de maneras que él nunca había imaginado.
La rutina del rancho ya no era simplemente rutina, era la oportunidad de amar, de aprender, de cuidar y de ser cuidado, paso a paso, día tras día, la vida en el rancho, que hasta ahora había sido una mezcla de rutina y pequeñas alegrías, comenzó a enfrentar desafíos inesperados. Don Mateo había aprendido a cuidar de Mariana y Joaquín, y a adaptarse a la presencia constante del bebé en su hogar, pero aún había heridas del pasado que no se podían borrar de un día para otro. Su corazón, aunque abierto a nuevas emociones, seguía temeroso de volver a sufrir. Cada sonrisa de Mariana o cada risa de Joaquín era un recordatorio de que el amor podía ser dulce, pero también podía doler si las cosas salían mal. Un día, mientras revisaba el ganado con Mariana, don Mateo sintió un vacío incómodo al pensar en lo rápido que su vida había cambiado. Todo había comenzado con una simple decisión: dejar entrar a una mujer y a un bebé en su rancho. Pero ahora, cada acción y cada pensamiento giraban en torno a ellos. Se preguntaba si estaba preparado para amar de nuevo, si podía proteger a Mariana y a Joaquín, y si su corazón podría soportar la posibilidad de perderlos. La preocupación y el miedo se mezclaban con la ternura y la alegría que sentía, creando un torbellino de emociones que no había experimentado en décadas. Mientras tanto, Mariana también enfrentaba sus propios miedos. Había sobrevivido a la pérdida de su esposo y había aprendido a depender solo de sí misma y de su hijo. Confiar en don Mateo era un acto valiente, porque sabía que abrir el corazón podía traer consuelo, pero también dolor. Cada vez que veía cómo él se ocupaba del bebé, sentía gratitud y admiración, pero también miedo. ¿Y si algún día lo perdía? ¿Y si él decidía que no podía involucrarse más? Mariana se debatía entre la necesidad de apoyo y el temor de la vulnerabilidad. Los vecinos del pueblo, que habían observado desde lejos la vida de don Mateo, comenzaron a murmurar sobre la presencia de Mariana y Joaquín en el rancho. Algunos los veían con recelo, otros con curiosidad. ¿Qué hace esa mujer allí?, preguntaban unos. ¿Será buena idea que un hombre tan cerrado se involucre así?, comentaban otros. Los rumores llegaron finalmente al oído de don Mateo, y aunque al principio intentó ignorarlos, no pudo evitar que algunas palabras hirieran. Su orgullo se mezclaba con el miedo, no quería que la opinión de los demás afectara su incipiente felicidad, pero tampoco podía desoír completamente sus comentarios. Una tarde, un vecino cercano se acercó al rancho para hablar con él sobre los cambios que había notado. La conversación fue cordial, pero cargada de tensión. Don Mateo, no quiero interferir, pero la gente habla, dicen que su corazón se ha abierto demasiado rápido, dijo el hombre con cautela. Don Mateo escuchó, sin levantar la voz, pero con la certeza de que su vida y sus decisiones estaban bajo observación constante. Esa interacción lo hizo reflexionar: aunque la opinión de otros no debería dictar su vida, no podía negar que la comunidad tenía influencia sobre su entorno. Debía proteger a Mariana y Joaquín, pero también mantener la armonía en su mundo. Los pequeños problemas diarios del rancho comenzaron a sentirse más complicados. Un día, un animal enfermo obligó a don Mateo a trabajar largas horas bajo el sol, mientras Mariana cuidaba de Joaquín. La tensión aumentó porque el ganado necesitaba atención inmediata, y él no podía dejar que los animales sufrieran. Mariana, aunque quería ayudar, se sentía limitada por su conocimiento, y esa frustración silenciosa creó un pequeño roce entre ellos. Ambos estaban aprendiendo a equilibrar sus responsabilidades y emociones, y cada desafío se convertía en una prueba de paciencia y colaboración. A medida que los días pasaban, también surgieron conflictos internos más profundos. Don Mateo, acostumbrado a la soledad, se encontró cuestionando su capacidad para amar y proteger. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier adversidad que llegara con Mariana y Joaquín? ¿Podría mantener su promesa de cuidado sin dejar que el pasado interfiera? Estas preguntas rondaban su mente mientras realizaba tareas simples, como alimentar a los animales o revisar cercas. Cada decisión, incluso la más pequeña, parecía cargar un peso emocional que antes no existía. Mariana, por su parte, también enfrentaba sus propios dilemas.
Aunque confiaba en don Mateo, había momentos en que se sentía vulnerable y dudaba de su futuro. Había vivido pérdidas profundas y sabía que la vida podía cambiar en un instante. A veces, cuando observaba al hombre que había jurado no amar, sentía un temor silencioso, ¿y si su amor no era suficiente para superar los obstáculos que vendrían? Sin embargo, cada gesto de cuidado y cada acción de don Mateo fortalecían su confianza, recordándole que había encontrado a alguien con un corazón genuino, capaz de proteger y amar a su familia. Un incidente en particular puso a prueba su relación. Durante una tormenta fuerte, un árbol cayó cerca del establo, dañando parte de la estructura y poniendo en riesgo a los animales. Don Mateo y Mariana tuvieron que actuar rápidamente, trabajando juntos bajo la lluvia y el viento. Joaquín lloraba dentro de la casa, asustado por los truenos y la lluvia intensa. La tensión era palpable, cada decisión debía ser rápida y acertada. Sin embargo, en medio del caos, don Mateo y Mariana demostraron su capacidad para colaborar, apoyarse mutuamente y cuidar de lo que era más importante. Esa experiencia los acercó más, fortaleciendo su vínculo a pesar del miedo y la incertidumbre. La vida diaria continuó mezclando momentos de ternura y alegría con pruebas constantes. Don Mateo descubrió que amar significaba más que un sentimiento, era un compromiso activo. Cada día debía estar presente, atento y dispuesto a enfrentar cualquier desafío que surgiera. Mariana aprendió que confiar no era solo aceptar apoyo, sino también permitir que alguien compartiera sus responsabilidades y emociones. Joaquín, sin saberlo, se convirtió en el vínculo que mantenía a ambos conectados, recordándoles que juntos podían superar cualquier obstáculo. A pesar de los desafíos, también había momentos de calma y felicidad pura. Las tardes soleadas se llenaban de risas mientras Joaquín corría por el campo, explorando cada rincón bajo la vigilancia amorosa de Mariana y don Mateo. Por la noche, las historias junto al fuego creaban un espacio seguro donde podían hablar de sus sueños, miedos y esperanzas. Cada sonrisa del niño, cada gesto de cuidado de Mariana, cada pequeño logro del rancho se convertía en un recordatorio de que los desafíos valían la pena cuando se compartían con quienes se amaba. Sin embargo, don Mateo no podía ignorar los miedos que persistían. Su corazón, aunque abierto, aún dudaba. Temía que la felicidad fuera efímera, que algún día las circunstancias lo separaran o que él no pudiera proteger a los que ahora amaba. Cada decisión se volvía más consciente, cada palabra más medida. Aprendió a equilibrar la ternura con la firmeza, el amor con la prudencia, recordando que la vida era impredecible y que cada acción tenía consecuencias. Mariana, observando estos cambios en don Mateo, comprendió que el hombre que había jurado no amar jamás estaba aprendiendo a confiar nuevamente. Su corazón se ablandaba, no por obligación, sino por elección. Cada gesto de cuidado, cada mirada silenciosa y cada esfuerzo por proteger al bebé eran señales claras de que estaba dispuesto a enfrentar sus miedos y construir un vínculo sólido. Mariana, a su vez, se permitía sentir confianza y cariño, entendiendo que el amor verdadero requiere paciencia, comprensión y disposición para superar obstáculos juntos. El rancho, que antes era un lugar de trabajo solitario, se había convertido en un espacio lleno de vida, emoción y desafíos constantes. Don Mateo aprendió que amar no significaba debilidad, sino responsabilidad, que la vida compartida traía consigo riesgos, pero también recompensas incalculables. Mariana descubrió que confiar y permitir que otros compartieran su carga podía fortalecerla, y Joaquín, con su inocencia y alegría, se convirtió en el centro de un vínculo que los unía a todos. Así, entre pruebas, miedos, risas y pequeñas victorias, la relación entre don Mateo, Mariana y Joaquín se profundizó. Los obstáculos no desaparecieron, pero cada desafío los hizo más fuertes, más conscientes de sus sentimientos y más determinados a proteger lo que habían construido juntos. La vida en el rancho seguía siendo impredecible, pero ahora estaba llena de propósito, afecto y la promesa de un futuro compartido.
Y aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre, don Mateo comprendió que, a veces, abrir el corazón y enfrentar los miedos es la única manera de encontrar la verdadera felicidad. La llegada de Mariana y Joaquín no solo había cambiado su rutina, sino que lo había desafiado a crecer, a amar y a confiar de nuevo, mostrando que incluso los corazones más heridos pueden aprender a latir juntos otra vez. Los días en el rancho continuaban llenos de vida, pero también de desafíos y descubrimientos. Don Mateo había aprendido a cuidar de Mariana y de Joaquín, y su corazón, que durante años había estado cerrado por miedo, comenzaba a sentirse ligero de una manera que no recordaba. Cada risa del bebé, cada gesto de cariño de Mariana y cada pequeña rutina compartida lo acercaban más a lo que él había perdido y creído que nunca volvería a tener, una familia, una conexión real y profunda, un hogar lleno de afecto. Una mañana soleada, mientras revisaban juntos el ganado, don Mateo notó cómo Joaquín reía mientras corría por el campo persiguiendo a un caballo joven. Mariana lo observaba desde la cerca, con una sonrisa suave en el rostro, disfrutando de la alegría del niño y del hombre que poco a poco estaba mostrando su lado más tierno. En ese momento, don Mateo comprendió algo que había estado evitando durante mucho tiempo: no podía imaginar la vida sin ellos. La idea de perderlos era ahora más aterradora que cualquier cicatriz del pasado, y su corazón comenzó a latir con un ritmo desconocido, lleno de emoción y vulnerabilidad. Ese día, mientras el sol caía y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, don Mateo decidió dar un paso que había estado evitando durante años. Llevó a Mariana y a Joaquín a un rincón del rancho donde el aire estaba lleno de flores silvestres y hierba fresca. Se sentaron juntos sobre una manta, y por primera vez en mucho tiempo, don Mateo habló sin reserva, sin miedo a ser juzgado o herido. Mariana, yo no pensé que volvería a sentir esto. No pensé que alguien pudiera entrar a mi vida y cambiarla tan profundamente. Pero, tú y Joaquín han hecho que todo tenga sentido de nuevo. No quiero perder esto, no quiero perderlos a ustedes. Mariana lo miró con los ojos llenos de sorpresa y emoción. Había visto cambios en él durante semanas, había sentido cómo su corazón se abría lentamente, pero escuchar esas palabras lo hizo real. La mujer tomó la mano de don Mateo y, con voz suave pero firme, dijo: yo también he sentido lo mismo. Después de todo lo que hemos perdido, creí que no podríamos confiar en nadie. Pero tú, nos has dado un hogar, nos has dado seguridad y cariño. Y eso vale más que cualquier miedo que podamos tener. Joaquín, pequeño e inocente, aplaudió emocionado y rió, como si comprendiera la importancia de ese momento. Su risa llenó el aire del rancho, haciendo que el corazón de don Mateo se sintiera más ligero que nunca. Era un recordatorio de que el amor verdadero no solo se construye con palabras, sino con acciones, con cuidado constante y con la voluntad de estar presente, de proteger y de compartir la vida con quienes amas. A partir de ese día, la vida en el rancho se transformó de manera definitiva. Don Mateo ya no era solo un hombre que cuidaba de su ganado, era un padre y compañero, alguien dispuesto a enfrentar cualquier dificultad por proteger a su familia. Mariana, a su lado, se convirtió en su confidente, amiga y compañera de vida, enseñándole que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de acercarse a quienes realmente importan. Joaquín, con su inocencia y alegría, se convirtió en el vínculo que consolidaba esta nueva familia, recordándoles cada día lo valioso de la vida compartida. La comunidad del pueblo comenzó a notar los cambios también. Aquellos que antes miraban con recelo a don Mateo y a Mariana empezaron a ver la fuerza de su vínculo y la sinceridad de su amor. Los murmullos se transformaron en respeto, y algunos vecinos incluso ofrecieron su ayuda en el rancho durante los momentos difíciles. La aceptación del entorno no fue inmediata, pero con el tiempo, la sinceridad de su relación y la alegría evidente en el hogar hicieron que todos comprendieran que algo genuino estaba ocurriendo. El rancho, antes silencioso y solitario, se llenó de actividades y celebraciones pequeñas pero significativas. Don Mateo organizaba días especiales para enseñar a Joaquín sobre los animales, sobre la naturaleza y sobre la vida en el campo.
Mariana participaba activamente, enseñando historias, canciones y tradiciones de su cultura apache, creando un ambiente donde el niño podía aprender, jugar y sentirse seguro. La combinación de disciplina, cariño y respeto formaba un hogar estable y lleno de amor. A medida que los meses pasaban, don Mateo y Mariana enfrentaron nuevos retos, pero siempre juntos. Un año, una sequía amenazó los pastizales y la comida para los animales escaseó. Don Mateo trabajó sin descanso, mientras Mariana apoyaba en la planificación y en la alimentación del bebé, buscando soluciones creativas y eficaces. Ese desafío los unió más, demostrando que juntos podían superar cualquier adversidad. Cada problema resolvió fortaleciendo su confianza mutua y su amor silencioso, que ya no necesitaba palabras para expresarse. En las noches, cuando el trabajo terminaba y el silencio caía sobre el rancho, se sentaban frente a la chimenea a reflexionar sobre los días que pasaron y los que vendrían. Don Mateo miraba a Mariana y a Joaquín, sintiendo una gratitud profunda. La mujer había transformado su mundo, y el niño le recordaba cada día lo valioso que es cuidar, amar y proteger. Comprendió que su promesa de no amar jamás había sido una protección para sí mismo, pero que el amor verdadero no se trata de evitar el dolor, sino de abrirse, confiar y compartir la vida con quienes realmente importan. Joaquín crecía feliz y saludable, rodeado de cariño y enseñanzas. Don Mateo se convirtió en un padre presente y paciente, aprendiendo a comprender los pequeños gestos del niño y a guiarlo con firmeza y ternura. Mariana, por su parte, disfrutaba viendo cómo su hijo aprendía sobre la naturaleza, los animales y la vida en el rancho, mientras ella y don Mateo compartían la satisfacción de construir un futuro estable y lleno de amor. La familia, aunque formada por circunstancias inesperadas, se consolidaba día tras día. Un día, mientras caminaban por el campo al atardecer, don Mateo tomó la mano de Mariana y, mirándola a los ojos, dijo: «Sé que la vida no siempre es fácil, que vendrán desafíos, pero quiero enfrentarlos contigo y con Joaquín. No quiero que este hogar, esta familia, se rompa jamás. Ustedes me han enseñado que el amor vale cada riesgo, cada miedo y cada esfuerzo. Te amo, Mariana, y amo a nuestro hijo». Mariana, con lágrimas de emoción, le respondió: «Y yo te amo a ti, Mateo. Lo hemos aprendido juntos, con paciencia, cuidado y confianza. Nada podrá separarnos si seguimos así, unidos». La comunidad, al ver la estabilidad y felicidad de esta nueva familia, comenzó a respetar y valorar su unión. Algunos vecinos incluso se acercaban a aprender cómo cuidar mejor de sus propios hogares y animales, inspirados por la dedicación y la cooperación que don Mateo y Mariana demostraban a diario. La pareja no solo había encontrado amor y familia, sino que también había generado un ejemplo de cómo la resiliencia, la paciencia y la empatía pueden transformar vidas. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un hogar pleno. Cada rincón estaba lleno de recuerdos felices, el rincón de juegos de Joaquín, los cuentos de Mariana junto al fuego, los días de trabajo compartido en los campos y las noches estrelladas en que todos se sentaban juntos a contemplar el cielo. La soledad que antes había definido la vida de don Mateo se había transformado en compañía, cariño y propósito. Cada sonrisa, cada abrazo y cada logro compartido era una prueba de que la vida, aunque incierta, podía ser extraordinaria cuando se enfrentaba con amor y confianza. Don Mateo entendió finalmente que su juramento de no amar jamás había sido un escudo necesario en su pasado, pero que había llegado el momento de derribar esas barreras. Mariana y Joaquín habían llegado como visitantes inesperados, pero se habían convertido en el corazón de su vida, enseñándole que abrirse al amor no significa debilidad, sino coraje, entrega y sabiduría. Cada día con ellos reafirmaba que las segundas oportunidades existen y que incluso los corazones más heridos pueden aprender a latir de nuevo con fuerza y alegría. La historia del ganadero que juró no amar jamás terminó con una lección simple y poderosa: la vida puede cambiar en un instante, y las personas correctas pueden aparecer cuando menos se espera. Don Mateo, Mariana y Joaquín demostraron que el amor verdadero se construye con actos cotidianos, paciencia, cuidado y la valentía de confiar.
Su hogar en el rancho no solo era un lugar físico, sino un refugio emocional, un espacio donde los miedos se enfrentan, los desafíos se superan y la felicidad se comparte. Y así, bajo los cielos amplios y despejados del norte, con el sonido del viento entre los árboles y las risas de Joaquín llenando el aire, don Mateo finalmente comprendió que amar no era un riesgo a evitar, sino un regalo que la vida le ofrecía en el momento menos esperado. Su promesa de no amar jamás se había transformado en una promesa más hermosa, proteger y cuidar a quienes había llegado a amar, con todo su corazón, para siempre.